Amigos, amigas, rockeros, rockeras y personas que siguen lo que estoy contando sobre la historia del rock porque quieren enterarse, ¿no? Estas nuevas generaciones, pues alguno o alguna, pues le interesará saber que todo esto empezó en 1954 y estamos en 2026, o sea, todo ese recorrido, ¿no?, que ha habido. Y quieren más o menos pues saber los que empezamos con este tema, desde esa época, ¿no? Claro, yo no es que iniciara eso en ese momento, sino que era un espectador y todavía con una edad temprana, ¿no?, pequeño, pero que la vivía, hasta que después ya me integré, lógicamente, dentro de ello. Y en este último capítulo que yo hice, que es el número 5, y ahora estamos en el 6º, yo les prometí que iba a hablar sobre los Rocking Boys, ¿no?, que es el primer grupo de rock que se sepa, aquí en Canarias fue el primero, el que rompió la barrera. Y a nivel nacional, pues como los críticos musicales de la península de Canarias sabían lo que yo conozco de Júpiter, ¿no?, pues lógicamente apuntan más a lo que se celebraba allí que lo que se celebraba aquí. Y claro, no hay en ningún libro que yo haya leído de la historia del rock, escrita por Jordi Sierra y Fabra, por José María Íñigo, no sé, por una cantidad de gente que escribe, y que Canarias solamente significa a partir de Teddy Bautista con los canarios en adelante, porque de antes de eso ni idea. Y bien, como yo lo he vivido, pues lo puedo contar. Y entonces los Rocking Boys, no es que yo los conociera a ellos personalmente, no, yo no tenía ninguna amistad con ellos, simplemente era un niño que le gustaba la música rock porque ya la había escuchado en los discos, con mi amigo José Guillermo Rodríguez Acosta, que en la gloria esté, pues simplemente era un aficionado, un espectador, un niño espectador, sí. Y donde quiera que ellos fueran a tocar, yo procuraba ir. Unas veces podía entrar y otras veces no, por la edad que tenía. Claro, tocaban generalmente en lugares que eran cabaret, sí. Y ahí, pues claro, con la edad que yo tenía, pues me tenía que esconder o tenía que valerme de mi tío Efrén Crisólogo Hernández Pérez para poder entrar, sí. Porque como él era músico y tocaba con la Nick and Randy, tocaba él sus conciertos en particular y bueno, lo que él hacía musicalmente, pues yo iba con él y a veces pues podía ver actuaciones. Y de los Rocking Boys pues creo que vi 4 o 5, porque una de las últimas que hicieron que yo recuerde, ¿no?, por la lectura, la hicieron en el Teatro Baudet y yo estaba en la península, o sea que no las pude ver, porque en esa tocaron los Camisas Negras, que era el grupo que yo había montado pero que no había tocado con ellos nunca, ¿sí? Pero ellos actuaron ahí en el Teatro Baudet y tocaron los Rocking Boys, y era un concurso en el cual los Rocking Boys quedaron en segundo lugar, porque ganó el concurso el trío de boleros España, fue el ganador, y en segundo lugar quedaron los Rocking Boys, porque ya se sabe perfectamente que el bolero era la música que dominaba, aparte del folclore canario, ¿no?, dominaba el cotarro. Pues bien, de los Rocking Boys, pues lo que yo cuento es que la primera actuación que yo les vi a ellos fue en el Frontón Tenerife, y el Frontón Tenerife pertenecía al Colegio Salesiano,
Estados Unidos, al Colegio Salesiano, calle Ramón y Cajal y Puente Galcerán. ¿Sí? Hoy derruido, con una edificación de edificios de viviendas, ¿no? ¿Sí? Pues allí fue donde yo los vi tocar por primera vez y ya conté cómo fue la historia. Yo estaba en la taquilla, José Guillermo estaba un poquito más alejado, llegó un señor, me dijo, ¿quieres ver a José Luis y que te firme un autógrafo? Yo le dije, sí, me gustaría. Dice, bueno, pues vamos. Yo le dije, no puedo ir porque tengo también a mi amigo. Y él dijo, sí, pues vente con tu amigo. Entramos, no entramos por la puerta principal, entramos por otra puerta, nos sentamos en la grada y nos dijo, mira, ahora no vas a poder ver a José Luis, sino que mañana vente al Hotel Mensei y en el Hotel Mensei te lo presento. Bien, pues vimos actuar por primera vez a los Rocking Boys, sí. Entonces, en aquel momento tocaron con guitarras españolas con una pastilla y el aparato amplificador era un aparato de radio metido dentro de una especie de, no sé, era como un armarito pequeño, ¿no? Y allí dentro pues iba el aparato de radio y ellos conectaban el cable allí de la pastilla. Y claro, sonaba como sonaban los grupos de rock and roll en aquella época. Raca, 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 ¿no? Y claro, pasados los años, que es cuando yo intimo con Molano, porque yo vivía en Tabaiba y allí, pues, Molano iba a Tabaiba. Bien. Y allí en Tabaiba entablamos esas conversaciones que me sirvieron a mí para escribir en el periódico La Tarde todo lo que había sido los Rocking Boys interiormente. Claro, yo interiormente no tenía ni idea de lo que había pasado. Y entonces pues él me relató que en el año 56, llegó Luis Tavío de Inglaterra, porque trabajaba con su familia en el tema de la exportación de plátanos y tomates. Llegó aquí a Tenerife y montó con sus amigos, los amigos del rock and roll. Porque claro, ya él había vivido en Inglaterra lo que era el rock and roll. Bien. Como era una multitud de gente, pues decidieron reducir aquello a 4 o 5 componentes y le pusieron el nombre de los Rocking Boys. ¿Sí? Y a partir de ahí se iniciaron tocando en fiestas familiares, en cosas guateques, cosas familiares, hasta que decidieron, bueno, alguien decidió, no sé quién, porque no recuerdo que Molano me lo haya contado, decidieron salir a la calle a tocar. Y sí, y recuerdo, ya digo, que el primer festival que les vi, que no sé si fue la primera vez que actuaron o no, o habían actuado anteriormente, como Rocking Boy, fue en el Frontón Tenerife de teloneros de José Luis y su guitarra, que era el cantante español más famoso que había. Bien, entonces a partir de ahí, pues yo ya empecé, digamos, a escuchar aquella música que yo había escuchado en el Tepaz que me había comprado mi madre a espaldas de mi padre, y que iba poco a poco sirviendo el Tepaz para yo ir organizando con los chicos y chicas del barrio los guateques aquí dentro, donde estoy ahora mismo hablando, que esto era un comedor antiguamente, en tiempos en los que vivían mis padres, ¿no? Y con ellos pues me fui adentrando en lo que era la música en inglés. La música en inglés, que seguía siendo la misma, exactamente la misma que yo escuchaba en los discos. Sí, igual. Lo que pasa que en los discos había una perfección mucho mayor que aquellas actuaciones en vivo, ¿no? Sí. Así era aquí de la cuestión. Entonces,
claro, como yo me fui metiendo en el ajo de los Rocking Boys, pues entonces ya me empezó él a contar Molano, pues que estaba Argeo, que trabajaba en el ayuntamiento de La Laguna, estaba Luis Tavío, que era de una familia que tenía pues en Tembel los terrenos, no sé qué. Luego estaba Miguel Ángel Crocier, estaba, ¿quién más estaba? Faloteme, que a Faloteme no hablé con él personalmente nunca, pero me lo encontraba mucho en el Parque García Sanabria, allí donde está el kiosco del reloj de flores. Allí me lo veía con su familia, o sería, ¿no? Con su esposa o eso, lo veía ahí, pero vamos, contacto personal solamente con Moriana, que además, cuando se hizo el programa Contactos y nos llamaron a mí y yo llevé a Sabina Roleff a esa reunión, los directores del programa Contactos me pidieron que participara en la charla y además que si podía llevar un par de grupos de Tenerife. Y yo de Tenerife llevé al grupo Imago y al grupo Swings a ese evento en Las Palmas de Gran Canaria, que fue en Maspalomas en una discoteca, que fue cuando conocí personalmente, no en Maspalomas, sino en Plazoleta Milton, conocí en un terraplén que había allí fuera de Plazoleta Milton, conocí a Teddy Bautista, que personalmente hablé con él. Tuvimos una charla, ¿no?, bastante extensa de todo ese tiempo, del tiempo en que él estuvo en Los Ídolos. Hablamos de todo ese tiempo, de cuando fueron los Misteriosos a Las Palmas de Gran Canaria y les ganaron allí en el Parque Santa Catalina, y estaba recordando él todas esas cosas, ¿no? Bien, y después en la charla, dentro de lo que fue aquella discoteca, pues seguimos manteniendo el contacto, ¿no? Hablando de cómo funcionaban las cosas en la península, no en Canarias. Decía que en la península, pues ahora el rock había tomado otra deriva, y allí García Talavera y Pepe Oribe, empezaron a hablar de cómo había llegado el rock a Canarias, y bueno, empezamos allí a tener aquella charla, y Moriana participaba como el primer batería de rock and roll que había habido en Canarias, y luego no se menciona, ya digo, en los libros de historia del rock a nivel nacional. O sea que es una cosa que entra dentro de la lógica al haber un gran desconocimiento a nivel general de Canarias en la península, ¿no?, en aquella época. Y claro, bueno, todo ese resumen de los Rocking Boys supone que hay una historia, digamos, bastante amplia de sus actuaciones en el Tropicana, en el Sáhara, en el Círculo de Amistad 12 de enero, bueno, la evolución que toman los Rocking Boys cuando siguen su inercia con Faloteme y montan los Apaches, que es el primer grupo que graba en Canarias un disco de rock and roll, incluso con un par de temas propios, unos dos conocidos y otros propios, y después sigue la evolución de los Apaches y se convierten en los Aguacates, y yo hasta ahí más o menos llego, de los Aguacates llego, que es cuando van a Benidorm, participan en el Festival de Benidorm, graban un par de discos, y además puedo contar de ellos, de los Aguacates, como ya lo he dicho, que tocaban en la terraza del Círculo de Amistad 12 de enero, que es donde más los vi tocar. Aunque en la parte baja del Círculo de Amistad 12 de enero hay otro salón donde también se hacían bailes, ¿no? Pero yo donde los vi fue en la terraza. Bien, a partir de ahí, digamos, yo simplemente, como ya he dicho, me he significado como un seguidor espectador
Claro, como un seguidor espectador, porque claro, mi intención hubiera sido haber tocado con los Camisas Negras, esa era mi intención, pero no pudo ser, no pudo ser. Y claro, yo es que me reí muchísimo cuando me pasa, no sé si fue Yoti quien me lo pasó, me pasa el libro Estremécete, ¿no? Escrito por un tal Toño, ¿no? Que dicen que toca muy bien. Yo es que lo he visto muy poco tocar, o creo que no lo he visto nunca. Entonces escribió un libro diciendo que yo había sido sustituido por Vicente. Una total mentira, ¿no? Una mentira absoluta, porque yo no, vamos, yo no llegué a hacer nada con los Camisas Negras, solamente el fundador del nombre. Después ya ni idea, estaba en Sevilla, como iba a estar yo aquí, ¿no? Entonces, claro, yo lo que siempre he dicho es que cuando tú escribes un libro, lo lógico es que hables con las personas. Hables con las personas que llevan el asunto. Y entonces él te explica todo como es. Y no escribir así al voleo, ¿no? Como significó no solo conmigo, sino con otros muchos que protestaron por ese libro, ¿no? El libro Estremécete, sí. Sí. Hay muchas fotografías, que eso es digno de alabar. Hay muchas fotografías y hay muchos datos que es importante, ¿no? Son importantes, pero como libro, pues deja que desear cuando no se dicen las realidades, ¿no? Y entonces, pues claro, lógicamente, pues yo es que cuando empiezo a ver todos estos libros que empiezan a escribir, que tengo ahí una tonelada de libros, excepto los de Vicente Martín Abreu, que son los más reales que hay, yo empiezo a leer eso y es que te partes de la risa, te partes de la risa. Claro, es que no dan pie con bola, sino que argumentan lo que les viene a la cabeza o lo que un individuo va y les cuenta, sin haber participado y a lo mejor, yo qué sé. Es que uno no puede centrarse de otra manera en estas cosas, ¿no? Cuando uno lleva tanto tiempo metido en el ajo, haber hecho tantas cosas y que realmente te encuentres con personas así y que además que están metidos en el ajo, ¿no? ¿Sí? Es que es increíble, ¿no? Que una persona que se dedique a hacer cosas no vaya a las personas que saben del asunto, sino que vayan a cualquiera. Sí. Sí. Si yo tengo que escribir una historia sobre algo o sobre alguien, y más cuando se habla en plan general, es lo que estoy haciendo yo aquí. Es decir, yo solamente hablo de las cosas que he presenciado o opino sobre algo como opiné sobre el tema de los años 60 y decir que esto empezó en el 54. Han pasado 6 años y se los han comido, que es un error. Claro, eso lo digo. Pues claro, yo estaba en esos 6 años y por lo tanto, si yo estaba, sé de lo que estoy diciendo. Pero eso no quiere decir que yo me lo sepa todo. En esos 6 años había más gente que ha fallecido o gente que vive todavía y que te lo puede contar. Claro, vete a esas personas y que te lo cuenten, y tú, bueno, pues habla con uno, con otro, y de esa conclusión que tú sacas, montas el asunto. Es como cuando Yoti y yo hicimos el libro sobre la orquesta Nican Randy. Nos reunimos con Nicasio Ramos y nos reunimos con Pell, y entonces empezamos a hablar de la historia de la Nican Randy, y luego Yoti, también empezó a hablar con otras personas hasta concluir el libro. Claro, es que es la única forma de poder escribir un libro tal como era esa orquesta, cómo se montó todo.
todo, completo. No puede ser de otra manera. Tiene que ser un completo de lo que opinen, no una sola persona, sino varias. Es decir, lo que pasó. ¿Vale? Sí, sí, así es como funciona la cosa. Pero muy bien, siguiendo con el tema, quiero decir que, claro, yo les había hablado, además, en el programa número 5, de Víctor Slavov, que para mí lo está haciendo genial, una música de vanguardia genial, y del hijo de don Luis Carrasco. Pero me voy a ir al padre, a don Luis Carrasco, que fue el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, y viendo que la música rock, como la vio el señor Lemus en el Centro de Iniciativas y Turismo, era la migaja del pan, él quiso hacer un circuito de rock, una comisión cultural de rock, y entonces, ¿qué hizo? Lo que se debe de hacer, que es lo que estoy diciendo, convocar a todos los músicos de rock en Tenerife, a todos, y reunirlos en el destrozado Cine Tenerife, que hoy es un edificio de vivienda, para seguir animando la cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues allí nos dirigimos todos los que estábamos metidos dentro del rock. Y entonces él explicó las bases de todo el tema. Don Luis Carrasco, que en la gloria esté, ¿no? Explicó todo el tema, cómo era todo y tal. Y había que elegir a una persona que dirigiera aquello. ¿Sí? Y entonces nadie se levantó, ni siquiera yo. Yo ni siquiera dije yo, no, nadie. Y entonces dijeron, dijo don Luis Carrasco, bueno, pues decidan ustedes, ¿a quién eligen ustedes como coordinador de todo esto? Y todos dijeron Paco Dorta. Sí, me nombraron a mí, sin yo haberlo solicitado. Yo no lo solicité, porque es que además concurría en una época en la que ya, a través de un director de un periódico, el Diario de Avisos, ¿no?, Leopoldo Fernández de Vaca o algo así, como se llame, había permitido que me estuvieran poniendo por el piso una sección, ¿no?, de gente que decían que yo hacía barbaridades, me quedaba con el dinero y con no sé qué. Bueno, una cosa espectacular, ¿no? Es decir, que realmente yo aluciné cuando vi la primera página, ¿no? ¿Sí? Y yo dije, pero bueno, ¿esta gente de qué va? ¿De qué va? ¿De qué va esta gente? Incluso hubo una reunión que se celebró en el Palace Royal, ¿sí?, donde todos vinieron. Y yo dije, bueno, bien, a ver, cuéntenme, a ver, díganme ustedes qué origina el rock económicamente. ¿Qué origina? Pues si lo único que hago es gastar dinero de mi bolsillo para hacer festivales, y les estoy dando a ustedes, la posibilidad de salir de los cuartos de ensayo y poder tocar. Claro, es que la gente aquí es así. Pues ellos montaron, los que me criticaban en el Diario de Avisos, montaron una organización que se llamaba Govinda, con un V, ¿no? Govinda. Bueno, organizaron un festival, creo que fue en La Orotava. Y estos del circuito de rock, como yo dije, yo no voy a participar en esto aunque me hayan elegido, le dije
a Carlos Serrano que se hiciera cargo del tema. Y no sé si llegaron a hacer el festival en San Andrés, creo que era en el campo de fútbol de San Andrés, y a partir de ahí ya más nada. Es decir, todo aquello voló. Porque tanto Govinda como el tema del circuito de la Comisión de Cultura necesitaba una persona que trabajara las 24 horas del día. Eso no se puede solucionar de una manera en la que vengan las cosas, caiga no todo caiga del cielo, ¿no? Sino que hay que moverse mucho para poder llevar adelante todas estas iniciativas, sobre todo cuando se trata de trabajar sin dinero. Sin dinero. Y yo era una persona que no tenía dinero, pero organizaba cosas. Y le hablaba a la gente claramente de lo que había. Pero la gente, como siempre pasa aquí, se creen que engañas. ¿Sí? Se creen que engañas. Pero por eso yo tengo ahí los documentos, los enseño sin ningún tipo de problema. Las peticiones, el pagar a menores, el pagar a autores, el pagar el alquiler de los lugares, el escenario, los porteros, el taquillero, todo eso hay que pagarlo. ¿Y cuánto queda? ¿Y el equipo de sonido cobra o no cobra? Es que ese es el quid de la cuestión. Es que sin toda esa estructura no puede haber festival. Es imposible. Es imposible. Y cuando encima no tiene subvenciones, porque el rock no tenía subvenciones, pues entonces, si el cabildo, el ayuntamiento, no sé, una organización pública te ayuda, pues tú dices, bueno, pues por lo menos los gastos generales están cubiertos, ¿no? Y todo lo que se recauda aquí se reparte entre todos. De eso nada. Eso ha quedado totalmente demostrado. ¿Sí? Aquí me ven viviendo en 2 habitaciones y cobrando, ahora me la subieron a 628 la paga. Empecé por 300 y pico, luego pues cambió, estaba últimamente el año pasado cobrando 567 y ahora 628 euros, ¿no? Es decir que maravilloso, ¿no? Lo que me dio todo aquello, económicamente, pero moralmente estoy en las nubes. Maravilloso, maravilloso. Me importó un pepino todo aquello. Había gente que salía y me defendía, y había otra gente que hacía, digamos, se querían hacer graciosos como el Manolo Mateos, ¿no? Con el reverendo no sé qué y tal, sí. Chiquito elemento en nota. Menudo papa frita. Es decir, todas esas cosas que empiezan a surgir, pues lógicamente te vas dando cuenta de la capacidad mental que tienen, ¿no? O sea, pobre gente. Pero bueno, esa es la historia. Ya lo he dicho, es la historia de mi vida en el rock, lo que ha surgido. Y otros que intentaron montar, aparte de todas estas comisiones, todo este rollo en Plaza de Toros y aquí, se arruinaron. No ganaron nada. Nada. Perdían. Pues como perdía yo, igual. Pero no tenían el espíritu que tenía yo. Y que sigo teniendo. Si no hubiera sido porque en este cambio de dictadura a democracia, en esta democracia se hubieran cogido y dejado los precios que habían en dictadura. Claro, si hubieran quedado los precios 10.000 pesetas, ¿no?
10.000 pesetas el alquiler, 15, 20.000 pesetas el alquiler, pues bueno, se podían seguir haciendo cosas, pero si te empiezan a cobrar 700 euros, 800, 1.200 euros, lógicamente eso, nada. Y encima, los medios de comunicación, que en ese momento, en esa época dorada, irrepetible, en que te grababan un concierto completo y te lo retransmitían, o venía yo en el mercado Nuestra Señora de África, La Recoba, venían hasta 4 televisiones a rodar. Unas daban en directo y otras grababan y después lo emitían. Es que eso ya no existe. Eso no existe. Eso se lo han cargado todo. Entonces, claro, yo es que me pongo a pensar y decir, bueno, uno, en contra siempre de todo lo que ocurría anteriormente y luchando contra todo aquello para que cambiara el asunto, y resulta que estamos peor. Estamos peor. ¿No? ¿Sí? Y no es que en aquella época no ocurrieran cosas que bueno, que eran cosas que, bueno, a mí, por ejemplo, me causa bastante gracia, ¿no? Cuando yo conozco, que estábamos hablando de Víctor Eslavov y de Luis Carrasco hijo, ¿no? Estaban en un grupo que se llamaba Quasars, bien. Y ellos ensayaban en la General Mola, esta que ahora se llama Avenida Islas Canarias, no sé qué, con estos cambios de nombres, ¿no? Y allí, pues ellos, había como una fábrica, no sé si era de mármol, de losetas, de qué, y ellos ensayaban allí. Y yo les había hablado de llevarlos a actuar a la Plaza de Toros, ¿eh? Y subieron toda la instrumentación, bueno, parte de la instrumentación la subieron arriba, y cuando ellos subieron a buscar la instrumentación, se la habían llevado. Bueno, llorando, unos niños, ¿no? Y yo les dije, mira, esto se lo ha llevado un señor que yo conozco. Vayan ustedes donde yo les digo y verán que allí están los instrumentos. Fueron inmediatamente y en efecto, ahí estaban los instrumentos. Y vinieron a la Plaza de Toros y yo los hice debutar en la Plaza de Toros. Así fue el asunto de Quasar. El grupo era muy bueno, el grupo Quasar. Y de hecho, pues ya les estoy diciendo que esa continuidad que ha tenido Víctor Eslavov, los demás, pues no lo sé, pero Víctor Eslavov, que lo conocí después más profundamente. En mi casa lo conocí, pero también lo conocí más profundamente cuando montó una especie de... Era un comercio donde vendía pescados y cosas del mar y tal. En la calle Miraflores, en la parte de arriba. Sí, era la calle Miraflores, sí. Sí. Y en la parte de arriba de todo, que va a dar ya a la Plaza Militar, allí tenía el comercio. Y yo, pues algunas veces iba y hablaba con él allí. Y últimamente después, cuando me entregó un disco que cantaba con no sé si era su pareja, con una chica, pues me gustó mucho lo que escuché. Y el disco lo tengo por ahí. Sí. Muy bien. Pero luego, con esa amistad que hemos creado a través de Facebook y de internet y todo esto, empiezo a ver sus trabajos especiales y él empieza a tener su gran equipo, un equipo enorme, ¿no? de aparatos tipo Vangelis, ¿no? Y empieza a hacer una música de vanguardia. Genial, genial. Es de las
músicas que oigo actualmente y me impactan. Y me impactan. Muchísimo. Me impactan muchísimo. Estoy muy contento con escucharle. Y él lo sabe porque yo, pues, se lo he comunicado. Luego, aquí, ¿no? Digamos que hay, pues, otra serie de circunstancias que me ocurren dentro del periódico La Tarde, ¿no? Cuando estaba colaborando en el periódico La Tarde, que lo tengo aquí apuntado para no olvidarme de él, claro. Y es cuando llega a Tenerife Carl Palmer. Sí. Y entonces, pues yo cada vez que llegaba un artista extranjero aquí con nombre, pues les hacía una entrevista. Iba a hacerle una entrevista porque, digamos, que ya estaba un poco más experimentado con el idioma inglés, ¿no? Y le hice una entrevista a Carl Palmer en el sur de la isla, en el sur. Fui yo con mi coche. Yo tenía ya, en aquella época, ya lo dije, con Juan Ramallo, teníamos los dos un Fiat 125, el mío era especial 5 velocidades, ¿no? Y fui y le hice la entrevista, una entrevista muy, muy, muy jugosa, y la llevé al periódico La Tarde para publicarla. Y cuando salió publicada, casi lloro, porque fue un montaje que hicieron en el periódico malísimo, ¿no? Malísimo. Malísimo. No me gustó para nada. Y me imagino que a él menos todavía. Y me imagino que a él menos todavía. ¿Sí? Pero bueno, la cuestión es que yo, digamos, me informan también de que llega a Tenerife Sade, una cantante que me encantaba. Me encantaba. Y también fui para hacerle una entrevista. Era complicado. Era bastante complicado porque ella venía muy protegida. Y la entrevista fue una cosa, digamos, muy a la ligera. No fue, digamos, una entrevista como con Carl Palmer, que estábamos los dos sentados, una fotografía y tal. No. En este caso fue una especie de combinación de palabras y tal y cual que yo iba anotando para después hacer una publicación. Y como no tenía foto con ella, pues yo cogí una foto de la portada de uno de sus discos, coloqué la portada y el escrito de lo que yo podía haber hablado con ella, ¿no? Sí. Me quedó mucha pena en ese momento, ¿no? Y aquí, pues, lógicamente, pues, tenía el proceso ya de trabajar con Movieplay, de estar yendo a todas las islas, aquí, allí, allá, dejando los discos. Tenía también amistad con Bruno, que no sé si falleció aquí en la que hay Tribulaciones, que era el que traía los discos de Hispavoz. Y me empezó a dar también discografía de Hispavoz. Y yo un poco, digamos, que como era mi amigo, trataba de echarle una mano en lo que me daba, publicándolo en el periódico. Tenía un apartado donde ponía, pues, los discos que se iban emitiendo. Lógicamente tenían prioridad, pues, todos aquellos de Movieplay del sello BON, como era lógico y normal. Y claro, dentro de esa actividad surgió
el que un día, pues Jesús Beltrán me dijo: Paco, mira, en la sala Andrómeda del Puerto de la Cruz, de todo aquel tinglado que montó César Manrique, hace falta un disc jockey. Yo ya hablé con el dueño, que es francés, y le dije que tú vas a ir. Yo no tenía ni la más mínima idea de ser disc jockey, ¿no? Y entonces fue allí y empecé a trabajar con 2 platos, una cinta rebo, a la derecha de la cabina había un escenario donde tocaba un grupo que llevaba Eugenio, que era, digamos, la persona con la que yo trataba muchísimo en música canaria, aparte de Pepe González, que después montó el Atlantic Music, y ya contaré de eso que pasó con Pepe González, ¿no? Entonces, digamos que allí pues empecé a trabajar con los ballets. Creo que, no sé si ya lo he contado, que yo tenía que dar paso a los artistas. Entré en el vestuario del ballet, me vi a todas las chicas del ballet desnudas completamente, vistiéndose. Me llevé un corte de mucho cuidado, más bien miraba para el suelo que para ellas, pero ellas no tenían ningún tipo de problema, hablaban contigo hasta que te empiezas a acostumbrar. Y bueno, como yo no era un gran experto en aquello de ser disc jockey, una de las veces vino mi primo Efrén Hernández, que tocaba con el grupo swing de bajista, vino y me echó una mano ahí dentro de la cabina, porque él tenía mucho más conocimiento que yo de todo aquello, ¿no? Pero en fin, la cuestión es que eso, digamos que después, cuando ya conté que no, venir en tiempo lluvioso por aquella autopista llena de piedras y tal, y yo que un día me la voy a pegar, pues fue cuando yo ya, digamos, me dije: esto no es lo tuyo es seguir estando donde siempre has estado, desde el momento en que empecé a trabajar en la cuestión de, digamos, de llevar grupos, de hacer festivales y todo eso. Y yo dije: Mi exmujer pues se enfadó conmigo, porque claro, ella lo que quería era que yo trabajara en algo fijo, como había sido mi padre, que quería que trabajara en algo fijo, no estar en el aire en la cuestión de la música, porque tenía sus problemas, como ya conté, de que te encontrabas con gente que realmente no pensaba como tú, sino que pensaba de mala manera, pensaba que tú eras, digamos, no sé, un gánter o algo por el estilo, ¿no? Sí, claro. Así es como muchas veces funciona todo esto, ¿no? Que creen que todo el mundo que se dedica a hacer cosas, pues tienen el mismo calibre, ¿no? Bueno, uno tiene que, digamos, pues cuando a uno algo le gusta y está uno metido en eso, aunque los pases mal, económicamente mal, tengas el problema en tu casa, bueno, pues lo soportas, ¿no? Y lo sigues adelante, ¿sí? Y lo sigues adelante. Y claro, yo como vi que todo esto iba, digamos, en picado, ya no era todo como aquello era, fue cuando conozco a José Izquierdo, a Paco Chinea, los conozco, ellos son socios, y entonces cuando, digamos,
empiezo a escuchar al grupo La Época, con Eddie Cardellá de cantante, ¿sí? Antonio Bello, ¿sí? Y entonces digo, bueno, ¿por qué no? Y me meto con La Época. Era un grupo que iba además evolucionando, iba caminando a un nivel muy diferente a lo que yo había escuchado, como cuando traje a Teclados Fritos aquí al Teatro Guimerá, que era una cosa totalmente diferente, muy diferente a todo lo que había. Incluso Samara, con su gran, digamos, su show descomunal, no era como Teclados Fritos. Los dos eran, digamos, hacían cosas diferentes, ¿no? Pero Teclados Fritos hacía una cosa que estaba en la onda de David Bowie, ¿no? Una cosa distinta. Pues lo mismo era La Época. La Época, pues, estaban en la onda de Duran Duran. Aunque yo también estaba muy apegado a la música reggae, sobre todo la de Ocadila, que era un grupazo, Ocadila, muy bueno, muy bueno, muy bueno Ocadila, que ahí es donde tomo yo contacto con Andrés Denis de Africuya, ¿no? Y entonces, pues bueno, trabajamos con La Época, los llevo a Televisión Española, allí graban, hay algunos conciertos. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de grupos? Que uno tal, que el otro cual, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, que yo quiero esto, yo quiero lo otro, y al final La Época se convierte en eterno pecado. Eterno pecado. Bueno, Eterno Pecado seguía la misma línea, pero con una cantante, con Tere Mesa. Y sonaban divinamente. Y pude trabajar con ellos de maravilla, ¿no? De maravilla. Pero también ocurría lo mismo, que a veces había alguno que tal, otro que cual. ¿Sí? Había uno que tal, otro que cual. Sí. Lo de esa época, ¿no? Tal. Sí. Lo mismo que yo les había contado con anterioridad de Ángel Vizcaya o Ángel Lario, ¿sí? Que cuando hablaba con él yo le decía, mira Ángel, tú nunca saldrás adelante con ningún grupo porque tú no sabes elegir a las personas. Las personas que se pueden integrar en un grupo es cuando tienen un líder y ese líder, los otros que están detrás, lo apoyan. Pero cuando hay muchos líderes dentro de un grupo, es muy difícil salir adelante. Muy difícil. ¿Claro? Él me hablaba de fulano, me hablaba de ciclano, me hablaba de aquí, me hablaba de allá. Y yo le decía, eso no carbura. Y luego empezó la onda de los tributos, ¿no? Y me dijo, tequila. Yo le dije, mira Ángel, esto ni hablar del pepino. Y lo mismo que comenté, que le dije a José Carlos Rodríguez sobre Joaquín Servando, pues lo mismo. Joaquín Servando también estuvo con Ángel Vizcaya o Ángel Lario. Y yo, no. Cuando hay alguien que lo hace demasiado bien y está por encima de los demás porque hace cosas extraordinarias, ustedes tienen que ser el apoyo, no pueden ser la parte importante del asunto. No, es que ahora hemos metido a Paqui Armas, que es un gran guitarra. Digo, sí, me va a decir a mí a Paqui Armas.
Paqui Armas lo conozco antes que tú. Yo sé quién es Paqui Armas, tocando y componiendo. Claro. Es decir, no. Entonces fue cuando vino toda aquella primera debacle, ¿no? Vino toda aquella primera debacle, ¿no? Sí. Y yo, claro, yo no sabía si hacerle caso a mi ex mujer y buscarme un trabajo como técnico que era de electrónica y dejar la música a un lado. Y la música solamente dejarla como escucha, nada más, lo que yo quería escuchar. Sí. Pero fue el momento en el que surgió el grupo Swings. Sí, que ya eso irá en otro capítulo. Sí, surgió el grupo Swing. Pero yo estaba con Eterno Pecado, la época Eterno Pecado. Y yo dije, bueno, ¿cuál es la continuidad que le puedo dar yo a esto? ¿Cómo puedo yo seguir en el rock cuando estás viendo que todo se está desarmando? Se desarmó Eructo de Bisonte, ¿sí? Y no se desarmó como Eructo de Bisonte, se desarmó como Palmera. Después de que yo, en el contacto que tenía aún con Mobile Play, después de haber dicho bye bye, no, me decía Margarita Celada, me decía, es que la gente no tiene las cosas claras. Nosotros como empresa, el lugar como empresa, lo dedicamos a aquella gente que nos genera beneficio. La gente que no genera beneficio, pues lógicamente lo poco que dejan está bien, pero no nos podemos entregar de la misma manera. Claro. Y ese era el quid de la cuestión. Ese era el quid de la cuestión. La economía, que es siempre el problema que ya vengo apuntando y les he comentado anteriormente. La economía es la que mueve el cotarro en todas las facetas del arte, en todas. No hay ninguna en la que no tenga que ver la economía. Siempre. Ese es el punto importante de todo. Mientras no existe economía o la economía viene subvencionada por los estamentos públicos o hay alguna entidad privada, no hay nada que rascar. Ha pasado con el fútbol. Igual, todos los equipos se fueron a pique y tuvo que intervenir el Estado. Claro. Y se convirtieron en sociedades, salvo el Barcelona o el Madrid y tal. O sea, los equipos, de resto todos los demás, se tuvieron que convertir en sociedades. Claro. Porque es que sin economía no se puede funcionar. Y eso, en aquella época que digo, esos 6 años antes y después durante del 60 en adelante, la gente no veía las cosas como tenía que verlas. Por ejemplo, no leían la historia de los Beatles, por ejemplo, ¿sí? Que empezaron en Hamburgo y pasaron más hambre que el burro un ciego. Y volvieron otra vez al Cavern Club y siguieron pasando más hambre que el burro un ciego.
Hasta que aquellas chicas le dijeron, ¿usted no conoce a este grupo que se llama los Beatles, a Brian Epstein? Y Brian Epstein los colocó, los puso en el sitio adecuado. Es que entró la economía. Y cuando entró la economía, los Beatles empezaron a subir. Gracias a George Martin, ¿sí? Abbey Road, para arriba. Empresas, televisiones, todo. Aquí, ¿cómo? En Canarias, ¿cómo? Sin televisión, sin radio, sin que las entidades culturales te patrocinen. ¿Cómo? Cuando a mí me hicieron el homenaje en el Cine Víctor, ¿quién pagó aquello? El organizador. Pero debajo del cartel donde yo estaba, allí, ¿qué ponía? ¿Qué ponía? Colabora el ayuntamiento, el cabildo. ¿Qué colabora? ¿En qué? ¿En qué? Si el que organizó el tema mío de los músicos y todo eso, lo tuvo que pagar. El alquiler valía 1.000 euros, valía el alquiler. Y gracias a que Pepe el Barba, que en la gloria esté, no me cobró por sonorizar aquello. No le cobró al organizador por hacer aquello. Solamente habló conmigo el organizador y me dijo, Paco, mira, este dinero tiene que ir para los empleados de Pepe el Barba, que se han pegado una paliza en montar todo esto. Claro, ok. ¿Y qué saqué yo del homenaje que me hicieron musical? Lo moral, porque no quedó en mi bolsillo ni un euro. Yo no gané nada, solamente el prestigio de que me hicieran un festival, homenaje a los músicos, ¿no? Yo no gané nada. Y con el libro, con 50 años en Clave de Sol, ¿yo he ganado algo? Nada. Es más, el que patrocinó el libro, ¿qué ha ganado? Nada. 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 Todo lo que no esté subvencionado por la economía estatal, ganar. Eso, olvídense. Pero bueno, como ya estoy llegando al final del capítulo número 6, no olviden que habrá el 7, donde ya me empezaré a referir cosas que pueden quedar todavía en el tintero y también mi etapa siguiente, que fue el pop. Sí, pero que se mezcla el pop con lo que me sugirió mi hermano Agustín Dorta Unpierre, Tino, de entrar en la música infantil, sin dejar el rock aparte. Y eso lo contaré a partir del capítulo número 7.